aquí de nuevo con suspenso porque está muy interesante este tema. Y bueno, viendo ya que nosotras fuimos diseñadas para ser útiles, pero en Proverbios nos habla de la mujer, esta mujer virtuosa que no tiene temor. Y estamos hablando que ella no es una mujer positivista, optimista, sino ella tiene algo más grande. En la época en que se escribió este poema, las mujeres se encargaban de confeccionar los atuendos para la familia y sus criados. Y tenían muchos hijos y también tenían muchos siervos. No había tiendas donde comprar, no había Walmart, no había Ross, no había tianguis, no había nada de eso. Ellas tenían que desde la lana hacer hilos y tejerlos con su maquinaria en ese momento y sus propias manos. Entonces, aquí vemos que aparte de ser una mujer previsora, también era una mujer trabajadora y muy buena administradora de sus tiempos y maestra. Supongo que enseñaba a todas a su alrededor para apoyo y tener el tiempo y formar cada cosa como una maquila, les había comentado. La ropa de invierno se invertía el doble de tiempo y la calidad del hilado debía de ser doble. Ella no era una mujer que hacía algo por pasatiempo como hoy en día escuchamos, voy a hacer eso, a ver cómo me sale o me está quedando, sino ella invertía ese tiempo porque sabía lo importante, lo necesario que ella tenía que involucrarse en esa tarea, entendía bastante bien su función y se preparaba para el futuro. Ella tenía una visión. Eso le daba confianza. El frío en su casa estaba solucionado y me imagino la sonrisa de todos y la satisfacción de ella de ver acabado. ¿Por qué? Porque es mejor prevenir que lamentar. Eso nos enseña esta parte. Y bueno, esa es la parte física, porque estamos entendiendo que en un hogar, en una familia, hay muchas cosas que se tienen que manejar, pero hay una parte importante donde proviene el secreto de esta fortaleza, de esta diligencia y de esa gran confianza, y es que ella sabía no solamente confeccionar ropaje físico de esa calidad, pero sabía confeccionar el ropaje espiritual. Cubrir a la familia con ese ropaje es muy importante. Nosotras tenemos que aprender de esta mujer cómo confeccionar, cómo diseñar esta clase de ropa que cubre de los inviernos espirituales a la familia. Y una de las cosas es que esto habla de amor, habla de diligencia. Vestir ropajes dobles espirituales es la tarea más trascendental que la mujer de Proverbios llega a realizar hoy en día. Se sabe que debe invertir uno tiempo. Ella misma nos da con este pasaje que acabamos de leer el entendimiento de que ella invirtió el tiempo. Se invirtió para las cosas físicas, para las cosas espirituales, y el ropaje espiritual se debe de invertir el tiempo para preparar el corazón y el de todos para los tiempos difíciles. Y una de las cosas en la que ella invirtió es la fe. La fe que Dios pone en nuestra vida debe crecer, así como una semilla de mostaza es pequeñita, pero después se hace grande y se debe confeccionar día a día. Esta es una ardua tarea que requiere pasión, diligencia y disciplina. Así es. Algo que me llama la atención, el concepto de diligencia, dice, es el esmero y el cuidado de ejecutar algo, una prontitud de hacer algo con gran agilidad y entusiasmo, tanto interior como exterior, y está motivada por el amor. Fíjense, la diligencia, estar prontas para hacerlo, involucra el entusiasmo, pero no solamente se enfoca en lo exterior, en lo que la mayoría del mundo y muchas veces nosotras nos enfocamos en el interior. Y todo esto, la diligencia está motivada por el amor. ¿No está motivada por el amor hacia nuestra familia? Así es. Claro que sí. Dice la palabra de Dios que la diligencia no da lugar a la pereza. Proverbios 12:27b dice, haber precioso del hombre es la diligencia. Y Pablo nos dice en Romanos 12:11, hablando sobre la conducta de todo cristiano que debemos de tener, nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes
en el Espíritu. Tenemos una gran responsabilidad en nuestra casa y ese llamado primeramente es a nosotras. Dice en Deuteronomio 6, 4, 6, ustedes se lo saben, dice, amarás, al principio dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es llamado para nosotras. Nosotras mujeres somos las que primero tenemos que amar al Señor, somos las que tenemos que buscar del Señor, de las cosas espirituales, de las cosas eternas, porque si nosotros no llegamos a conocer a Dios, si nosotros no tenemos la vida, si nosotros no amamos a Dios, tampoco vamos a amar sus mandamientos, tampoco vamos a amar como Dios nos ama a nosotros y por tanto no nos va a doler nuestra familia y por tanto eso nos va a llevar a ser negligentes, nos va a llevar a no darle la importancia de vida y es de gran importancia porque estamos hablando de las cosas eternas, de la eternidad en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro esposo, toda nuestra casa. Así es, en la lectura de 1 Timoteo 4:13 también dice que el siguiente consejo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti. Entonces con los versos que tú estás leyendo de la Biblia y ese también nos está enfocando en nosotras ser diligentes, en ocuparnos en confeccionar el diseño de esa vestimenta espiritual y tiene que ver con fortalecernos con la palabra y fortalecer a la familia. Así es. ¿Cómo nosotros no podemos bajar la guardia si las rutinas llegan a enfadar? Ahora que nosotros tenemos un grupo donde nosotras hicimos un llamado, se hizo un llamado, horarios de oración y todo, cuando se hizo bastante gente se anotó y se comprometió un tiempo. Yo creo que al principio sí, todo el mundo con la emoción, pero ¿cómo mantener esa pasión? Bueno, la misma palabra ya nos está dando la respuesta. Esta mujer se sostenía confeccionando y diseñando ese vestuario espiritual y no bajaba la guardia y no le enfadaba estar en la presencia porque surge un milagro. Un milagro en la comunión con Dios es experimentar la pasión que Dios produce. Y no estamos hablando de un nivel emocional, porque, ay, sí, voy a estar ahí orando, ay, sí, voy a leer la palabra de Dios, pero después empezamos a bajar, hasta que, ¿qué te pasó? Y hubo ese gran descuido. De pronto vienen los inviernos espirituales, los problemas, las situaciones, y no se sabe responder, no hay confianza, hay amedrentamiento. Entonces, vemos que la fe viene por el oír constantemente la palabra de Dios, así nos dice la palabra. Pero hay otra área en la cual esta mujer trabajaba, hilaba el diseño del ropaje espiritual y era con la comunión con Dios, la oración. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí vemos que habla de una perseverancia, algo que no cesa, que es continuo, no importa cómo amanecemos, porque a veces podríamos amanecer sin ganas de nada, y más cuando estamos en diferentes etapas, pero mantenernos. Otra de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, cuando nos ponemos en el muro, el motivo de oración, y leerlo y decir, es lo mismo, pero no. Vemos la palabra de Dios que nos exhorta y una de las cosas que medité en esta semana es qué bonito que pongan tu nombre. Claro. Todos los días que estén diciendo, me imagino estar en la presencia de Dios y decir, Señor, bendice a Elena, bendice a mi esposo, bendice a mis hijos, decir los nombres de cada uno de ellos ante el trono, ante el Rey, es un honor, es un privilegio. La verdad, pienso que cuando oran por mí, siento bonito cuando alguien me dice, estuve orando por usted, o sé que estamos orando. Claro. Es una de las cosas que no nos debe de hacer sentir como tedioso. Ay, qué enfado, ¿por qué poner los mismos nombres? ¿Por qué estar ahí? No, es un trabajo, pero habla de una diligencia y estamos vistiendo de ropas dobles, no solamente a los de nuestra casa, cubriéndolos con nuestra vida de oración y también enseñándoles la palabra, pero también orando por todos aquellos hermanos en Cristo, por aquellas familias, por aquellos que no conocen del Señor, les estamos brindando abrigo y eso es un privilegio. A veces que no sabemos orar decimos, pero la Escritura nos enseña
que perseveremos y supliquemos. Así es. Dice ahí mismo en 1 Timoteo 4:13 dice, ocúpate. El ocuparse habla de prestar atención, habla de aplicarse uno mismo. Dice, aplícate de la lectura, indaga, escudriña. Dios nos manda a escudriñar las escrituras. Así es, sí. Y eso es para nuestra propia edificación. En la escritura dice el Señor, ¿cómo podrá un ciego guiar a otro ciego? Necesitamos la luz de la palabra, necesitamos ser enseñadas, necesitamos ser instruidas, porque ¿de qué manera vamos a instruir en nuestra casa a nuestros niños, a nuestros jóvenes, verdad? Dice, necesitamos estar fortalecidas en la fe, instruir a otros, y así como comenzaba la enseñanza, instruir a otras mujeres jóvenes, porque eso necesitamos hacer, ¿verdad? Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una de las cosas que a mí el Señor, porque no nace de uno mismo, todo es dado por Dios en nuestras vidas. Una de las cosas que a mí me llevó a hacer, y después a mi esposo, porque yo llegué primero al Señor, después mi esposo, es juntar a mis hijos. Desde pequeños los juntábamos, les enseñaba la palabra, orábamos. Cuando ya mi esposo llegó a ser salvo, también. Entonces formamos un altar familiar. Hasta hace poco que ya mis hijos salieron de casa, siempre lo hicimos. Pero también recuerdo, eso es enseñarles, y ellos tenían la seguridad, de tal manera que cuando ellos salían, conocían la palabra, conocían a papá y la ponían por obra. Bien, una de las cosas que nosotros vemos es que una mujer de Dios no acciona por ocurrencias ante situaciones inesperadas, y eso es vestir de ropas dobles, el hacer, como tú dices, el accionar en la vida familiar, en una vida práctica. ¿Cómo yo voy a cubrir a mis hijitos? Bueno, voy a enseñarles la palabra y voy a orar por ellos, pero ya aunque salieron de casa, seguimos nosotros orando y seguimos cubriéndolos, porque es nuestro deber y una necesidad que nosotros tenemos. Nos acercamos a Dios con tan certeza y confianza. ¿Por qué? Porque es imposible agradar a Dios si nosotros no tuviésemos fe. Pero la mujer de Dios no acciona por ocurrencias ante situaciones inesperadas. La fe de Dios, la fe que se adquirió, la que se formó en ella por su seriedad a la palabra, por su diligencia puesta a andar, la lleva a determinaciones y a mostrar toda la confianza. Los inviernos de la vida que se sufren de diferentes maneras pueden ser como la enfermedad. Hay gente que teme ya la enfermedad y en lugar de prever, en lugar de estarse fortaleciendo, cubriendo, está temeroso y amedrentado el corazón que llegue a enfermarse. La adolescencia de los hijos es una preocupación de los padres. ¿Cómo voy a enfrentar? ¿Cómo le voy a aconsejar? ¿Cómo le voy a decir? Se necesita el ropaje doble. La misma muerte, cuando la gente tiene temor de decir, ¿cómo le voy a hacer si me muero? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? No me quiero morir o no quiero que se vaya nadie. Pero la verdad es que Dios en todo nos tiene una provisión. Gente que tiene miedo a la soledad, cambios de vida, son factores futuros que llegan a atemorizar. Se requiere vestir de fe, vestir a toda la familia de este ropaje, que es lo que hace la diferencia entre todas las mujeres comunes. Somos diseñadoras del reino celestial. ¿Estás tejiendo la ropa? Es una pregunta para nosotras meditar. Hubo una ocasión una señora que enseñándose en la fe le estaba ministrando y se acercó a mí y le estaba enseñando que habíamos que orar todo el tiempo. Y entonces que teníamos que tener un lugar, un tiempo y estar orando porque había necesidad. Entonces empezó a hacerlo y en una ocasión me dice, oye, fíjate que qué bonito es orar y estar ahí, pero tengo mi lugar, es una tal hora, estoy solita, estoy orando, pero cada cuándo se debe de orar por la familia, o por las cosas, o por nuestras necesidades, porque yo oro el lunes, y el lunes oro para el martes, miércoles, y toda la semana está cubierta. Digo, no, hay que ser perseverantes, porque Dios anhela nuestra compañía todo el tiempo, desea cobijarnos y proveernos de todas
las capacidades para nosotras llegar a ser diseñadoras del reino celestial. Concluimos nuestro tema. ¿Estamos ocupadas en las tareas designadas en el reino de Dios? Es una pregunta. Debemos estarlo. Tengamos una visión amplia. Experimentemos su pasión. Experimentemos su seguridad y vistamos a los nuestros. Esta es la enseñanza de hoy en este día, diseñadoras virtuosas, a todas las que nos están mirando. Aprendamos a confeccionar las vestimentas dobles, ¿verdad, Cristina? Así es, como dice también la escritura, poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, en las cosas eternas, en las que trascienden en verdad, porque todo lo que nosotros invertimos aquí en esta tierra es efímero. Sin embargo, cuando nos enfocamos en lo espiritual, trasciende hacia la eternidad. Bueno, les amamos y vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos bendigas y nos concedas la gracia y las capacidades de poder ser unas diseñadoras de una vestimenta muy importante, que es la vestimenta espiritual, pero también nos den las capacidades de ser mujeres que amemos a nuestra familia, que seamos trabajadoras, que seamos organizadas, administradoras de nuestros tiempos, para poder nosotros, Señor, sentarnos a confeccionar esta vestidura tan importante y que nos cubre, no solamente ahorita, sino nos mantiene cubierto por toda la eternidad. Te doy gracias, Señor, por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Hola, muy buenos días a todas, ¿cómo están? Les mandamos un abrazo. Hoy tenemos a una de nuestras compañeras, a Marilena. ¿Cómo estás, Marilena? Buenos días a todas. Todas muy contentas, les mandamos un abrazo y queremos saludar también a nuestra compañera Janet y a nuestra hermana también Mónica, que son de las mujeres que nos están apoyando en la enseñanza de entre amigas, con las mujeres. Y que pronto van a estar aquí con nosotras. Saludos, Janet. Hola. Saludos, Moni. Dios los bendiga. Ok, bueno, hoy vamos a continuar con nuestra temática del carácter de la mujer de Dios. Y nuestro tema de hoy va a ser diseñadora virtuosa. Bueno, después de los saludos, pues vamos a ponernos en manos de Dios, porque sin Él pues no vamos a poder. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Todopoderoso, porque Señor, tú siempre tienes cuidado de nosotras. Te damos gracias por este tema y oramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude a confiar cada vez más fuerte en ti, Señor, y poder parecernos a la mujer virtuosa. Señor, bendícenos, te lo pedimos todo esto dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ok, vamos a leer nuestro texto base, que es Proverbios 31:21. Dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Yo creo que este poema de Proverbios 31 es muy leído, pero lo hemos estado desglosando poquito a poquito, dándole el énfasis en cuanto al carácter, aprendiendo un poquito más acerca de esas virtudes que deben de formarse en la mujer de fe, porque esta mujer ya sabemos que es un poema, que es un anhelo y un deseo para que fuese la esposa de un rey, y eso es lo que forma en nosotras esta enseñanza de Proverbios 31, formarnos como reinas, como las hijas de un rey. Entonces, Dios ha encomendado a la mujer, a las esposas, a las madres, una labor sumamente importante, que es el velar por el cuidado de la familia. Y la mujer virtuosa, que se menciona todas las características aquí en Proverbios, sabe perfectamente que el ministerio más importante ante Dios es el cuidar de ella, el cuidar de la familia. Qué tremendo que hoy en día las jóvenes no deseen saber atender un hogar, pero me viene a la mente esta meditación. Quizá pueda ser que estén faltando maestras del bien, maestras que enseñen el amor a la familia, maestras de la administración de los tiempos, de tareas básicas que
vuelven un hogar. Y será también, aparte de eso, que estén faltando maestras, que haya programas que estén influenciando también a todas, creando mujeres descuidadas. ¿Cómo ves? Así es, como hijas de Dios creo que ha habido un desenfoque en lo que tenemos que prestar atención. Hemos descuidado, obviamente, y podemos palparlo en la sociedad. Y hablando de entre los hijos de Dios, en los cristianos, podemos también mirarlo como todo eso ha permeado, pero por descuido de nosotros. Una visión corta. Si nosotros no tenemos las virtudes que Dios da, nosotros vamos a tener una visión corta, no vamos a poder avanzar y avanzar, nos quedamos en un nivel y no se cumple el propósito de Dios de formar el corazón de una reina, de una mujer completa. La visión centrada en el yo es una de las enseñanzas que está prevaleciendo hoy en día, como el yo, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que a mí me gustaría? Que me den, que me sirvan, que me hagan, que me escuchen. Y entonces está prevaleciendo esos pensamientos en los modelos que se dan en el mundo, pero Dios está dándonos un modelo muy claro de una mujer sabia, una mujer virtuosa. Esta mujer de Proverbios, como comento, pues es una reina. Ella conoce su postura, es una mujer sabia, sabe que su influencia puede ser el bien para muchos, para los de su casa primeramente, todos los que están ahí en su casa, y podría ser cualquiera de nosotras, porque Dios la forma. Es muy claro que cuando nosotras estamos unidas a una visión con Dios, vamos a hacer una vida próspera, una vida sana, una vida perfecta, una vida cuidada. Si nosotros no estuviéramos conectadas con Dios, ¿cómo podría estar nuestra familia? Cuando la palabra de Dios menciona que un reino dividido no prevalece, esta mujer suma, no es una mujer que resta. Así es. ¿Sí? Vemos una mujer llena de virtudes. ¿Sí? Y vemos cómo hay virtudes naturales, pero también hay virtudes que vamos adquiriendo, ¿no? Vamos practicándolas, y es Dios también el que va formando nuestras vidas. Totalmente, como por ejemplo, cuando vamos a tener a nuestros hijos, cómo nosotros nos hacemos previsoras. Esta mujer es previsora porque ella dice, ella no tiene temor de la nieve porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Está hablando de una mujer que es previsora. Entonces también nosotros tenemos ya esa, como tú dices, un don ya natural de prevernos. Como una madre que va a tener a su bebé, pues se va haciendo del lugar donde van a nacer, de las cosas que va a necesitar, lo básico. Una madre se ocupa en diferentes cuestiones. Hoy me llama la atención, por ejemplo, madres que son sabias, que buscan el bien de su casa y en la economía también, aún confeccionan pañales. Los pañales ecológicos, cuando en mi época ya era como mal visto eso, como decir, ¿cómo estás lavando un pañal cuando hay pañales desechables? Pero las mujeres sabias también son trabajadoras y confeccionan sus propios pañales para el bien de sus hijos, también para la economía, también porque es algo que las ocupa, aman a sus hijos y quieren lo mejor. Entonces, las cobijitas calentitas, las cobijitas ligeras, todo por cuidar el bienestar de sus bebés, de su familia. La mayoría de las mujeres aprendemos mirando a otras mujeres, como nosotras que aprendimos de nuestra madre. Entonces, además, aprendemos otras cosas que se van aportando con otras mujeres sabias que están alrededor de nosotros y nos van orientando. Las madres, por ejemplo, yo pienso, ¿cómo le hacen las mujeres apartadas que viven por allá? Pero prevalecen sus hijos. Son mujeres que tienen un instinto maternal y las guía el prever. Eso es algo natural dado por Dios. Bueno, es que estamos diseñadas para ser útiles. Así es. Y no importan las circunstancias. Yo recuerdo, mamá siempre cuenta, o nos contó siempre la manera como ella vivió en ese lugar apartado que era un rancho, con 12 hijos. Yo soy la número 10, mi madre es la número 11, y siempre con muchas carencias económicas, muchas carencias materiales. Sin embargo, lo que yo recuerdo y lo que cuentan mis hermanos en esas vivencias es que yo vi
y mis hermanos miraron una mujer totalmente diligente, una mujer sabia, una mujer que no se amedrentó ante las circunstancias, una mujer que aún que no sabía coser, elaborar, estamos hablando de vestir, en este caso en el cuerpo, en lo material, en lo exterior, ella elaboraba, ella se hacía de retazos y hacía la ropa exterior de cada uno de nosotros, dice, y nadie me enseñó. Sin embargo, es la diligencia, ¿verdad? El querer ocuparse, el amor, el arropar a la familia en todos los sentidos. Eso nos bendijo mucho a nosotras. Bueno, esta mujer de Proverbios dice que no tiene miedo. Entonces podríamos ver como la palabra miedo como ubicándola como la preocupación. Cuando te ocupa tanto la mente, te amedrenta y no te deja accionar. Entonces ella es una mujer que no está preocupada por un temporal, el crudo temporal de la nieve que venía en esas épocas en las montañas, por aquellos lugares, y que era crudo y era algo muy difícil de vivir, porque no solamente tenía que ocuparse de tener una vestimenta adecuada, sino de tener previsto todo lo que se iban a alimentar, todo. ¿Por qué? Porque venía un temporal grave donde a lo mejor no podían salir, pero ¿por qué no teme? A lo mejor porque era una mujer optimista, no lo creo. No. Definitivamente no. Las mujeres en aquella época se encargaban de confeccionar sus atuendos para toda la familia, y no solamente a su familia, a sus criados. Si era una reina, ella tenía gente que estaba a su cargo y que servía en el reino, y ella tenía que vestir a todos, tenía que encargarse de que en ese lugar nadie padeciese las consecuencias de un